Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de química, nuestra tabla periódica. Es interesante esta tabla periódica y volvemos a repetir lo que hemos comentado algunas veces. La ciencia no tanto la ciencia, la disciplina de química, en cualquiera de sus formas, ahora vemos que hay químico, farmacobiólogo, químico industrial, etcétera. Cualquiera de esas ramas, la química es algo muy hermoso y muy rentable. El medio ambiente del trabajo nos permite desarrollarnos al 100% porque es un ambiente de trabajo súper, súper especial. Pero ojalá y alguien de ustedes se incline por esto y vean ustedes la posibilidad y la magnitud de el alcance de esta ciencia. Bien, habíamos comentado ahí nos habíamos quedado que en el caso de los virus que no son seres vivos, que tienen las cuatro sustancias que sostienen la vida, y que esas cuatro sustancias ya lo mencionamos muchísimas veces, que son carbohidratos, estos son energéticos, lípidos o grasas también son energéticos, pero nuestro organismo los utiliza para la síntesis de membranas celulares. Las proteínas que nos dan sostén, todo organismo está repleto de proteínas. Nosotros estamos repletos de proteínas. Si nosotros tenemos el color del pelo negro es porque tenemos un tipo de proteínas. Si somos de piel blanca tenemos un tipo de color debido a nuestra constitución genética. Entonces, todos estamos, el color de la piel está compuesta por un pigmento que se llama melanina. Es una proteína que nos da el color de la piel. La sangre es roja porque tiene una proteína que es la hemoglobina. Todo está repleto de proteínas y ácidos nucleicos que son DNA y RNA. Bueno, los virus no son seres vivos, sin cambio tienen carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En la clase pasada nos habíamos quedado, ¿verdad?, en el que las proteínas, en el caso de los virus, se encuentran dentro de una cápsula que se llama capside, que es ahí donde se encuentra toda la estructura del virus. Y son diferentes tipos de proteínas. Bien, también tiene ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque puede tener DNA o RNA, no tiene los dos. Y de acuerdo a su estructura, también complejidad, pues nos da precisamente este grado de dificultad. Ahora la ciencia que ha avanzado mucho hasta ahora, después de cuántos años que apareció el virus del SIDA, no había cura, no había nada que hacer con la persona que tenía SIDA. Ahora ya se está desarrollando una vacuna, tal parece que está funcionando después de cuántos años, porque este virus del SIDA es sumamente complejo. Pero bueno, entonces comentábamos el virus del COVID-19, perdón, que tiene las cuatro sustancias y que estos son los que dan la estructura, complejidad del virus. Y hemos oído hablar, acuérdense que hemos oído hablar que dicen que ya aparecen muchas o varias variantes o mutantes del virus COVID-19, ya hay otras variantes mucho más peligrosas, más infectantes. ¿Y qué es una mutación? ¿Qué es esta variante? Esta mutación es la alteración de su ácido nucleico y al alterarse cambia de propiedades, puede ser sumamente agresivo, más letal o tenga otras características más peligrosas. Pero a lo que queremos llegar es que les decía yo que hay en la tabla periódica, como en la actividad que se les dejaron, que describieron ustedes, estos elementos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etcétera. Pero los cuatro primeros, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, si juntamos esas cuatro letras, dice chon, y es el chon de la vida. ¿Por qué el chon de la vida? Porque con esos cuatro elementos se forman las cuatro sustancias orgánicas. Esto es lo que nosotros debemos entender. Y dentro de la tabla periódica ya habíamos mencionado que fue organizada también de acuerdo, ¿verdad?, a sus características estructurales en metales, no metales y metaloides. Entonces, esto es la característica que le da esa composición o esa estructura del elemento en lo que respecta a su estructura atómica para tener esas características. Llama la atención que en el grupo cero, aquí en esta
tabla no aparece, pero el último grupo es cero. Aquí se encuentra, ¿por qué cero? Porque en esto se encuentran estos elementos que se denominan gases nobles o raros o inertes y también no reactivos. Aquí en el grupo cero se encuentran esos gases nobles porque ya tienen su última capa completa. Acuérdense que la valencia puede ser uno positivo, uno negativo, de acuerdo a si acepta. Si vamos a poner un ejemplo, si tenemos un elemento que tenga 7 electrones en su último nivel energético, le falta uno para completar 8 y ya con eso ya no reacciona. Bueno, pues si le falta, tiene una valencia 1. Si pierde electrones, en el caso de que los pierda, se vuelve positivo. Si gana electrones, se vuelve negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si pierde electrones, la valencia es positiva, y si gana electrones es negativo. Esto se encuentra también bien ordenado en las tablas periódicas, pero lo que queremos decir es que en el caso del carbono, les decía, tiene cuatro valencias para que se una a diferentes cantidades de átomos, de sustancias, para que formen moléculas muy complejas. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene 8 elementos, 8 electrones. Entonces, en la primera capa, al tener 8 electrones, tiene 2 órbitas, o sea, 2 niveles energéticos. En este caso, el primer nivel acepta solo 2 electrones. Si tiene 8, nos faltan 6. Esos 6 los vamos a colocar en la siguiente capa o nivel energético, para que ya sea un átomo parecido a los gases nobles, porque ya tiene sus elementos, sus electrones completos. Le faltan 2 en el caso del oxígeno, y esos 2 es los que va a ganar para completar su regla del octeto y quede ya configurado este elemento. Sí, por eso cuando se forma el agua, la fórmula del agua es H2O. ¿Por qué? Porque si tiene 6 electrones en su última capa, le faltan 2, se le agrega un electrón de un hidrógeno, ya son 7, le falta 1, y por eso se le agrega el otro y queda su capa completa, tanto del hidrógeno como del oxígeno. De ahí que la fórmula del agua H2O. Pero en el caso de los gases raros, inertes, y yo les decía no reactivos. ¿Por qué no reactivos? Porque ya tienen su capa completa, su capa de su última capa, ya tienen 8. Ya no pueden reaccionar, por eso se denominan no reactivos. Si le faltara uno, bueno, pues va a reaccionar con otro que se lo dé, o que lo pierda, mejor dicho. Pero en este caso ya están completos. Por eso la regla del octeto es cuando el átomo, el elemento, ya tiene su capa o su nivel energético, el más externo, completo, de 8 electrones, y ya no puede reaccionar, por eso se llaman no reactivos. Pero en este caso, por eso esos elementos están en el grupo cero, porque no tienen valencia, no pueden reaccionar, ya tienen su capa llena. Pero les decía, la tabla periódica está compuesta de acuerdo a sus características en metales, no metales y metaloides. Y si nosotros hacemos la cuenta, también son periodos de 2 elementos, de 8, de 16, de 32, etc. Y es lo mismo los electrones que necesitamos para llenar los niveles energéticos de un átomo. Aquí hablamos, por ejemplo, les decía yo, de la actividad que ustedes tienen que desarrollar, de las características de estos elementos, que todos son bioelementos, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Todos son bioelementos, porque todos están presentes en la vida. El nitrógeno, por eso con el nitrógeno se forman las 4 letras que dice CHON, porque deben saber ustedes que en el caso de las sustancias orgánicas, carbohidratos y lípidos, estos dos sustancias orgánicas solamente es necesario para formarse con carbono e hidrógeno, nada más, y oxígeno.
pero ya las proteínas ya no necesitamos estos tres, necesitamos los cuatro, que es el nitrógeno también. Por eso es importante mencionar el ciclo del nitrógeno, por eso lo veremos más adelante. Pero lo importante es entender cómo está estructurada la tabla periódica. Está estructurada de acuerdo a la característica de los elementos, y esa característica la va a adquirir de acuerdo al número de electrones, o en otras palabras, de acuerdo a su estructura atómica. Y esa estructura es la que debemos entender. Más adelante, de acuerdo al programa, pues ya vamos a hablar a lo mejor de ciertas estructuras o macromoléculas, como es el caso de los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que se forman por estos cuatro elementos. Y es importante entender precisamente cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica. ¿Por qué se llama tabla periódica? Porque se repiten, no tanto que se repitan, sino se van colocando los elementos uno tras otro de acuerdo a sus características que le da el número atómico. Esto es importante que ustedes lo tengan presente, no de memoria, porque de memoria todo se nos olvida, pero sí que es el número atómico. El número atómico es el número total de electrones que tiene un átomo. En clases anteriores, ya hace tiempo, se les hacía la pregunta: escriba usted, explique cuál es el número atómico. Y muchas de las veces se les hacía examen de selección múltiple y se les colocaba: es el número de electrones o es el número de protones, subraye las respuestas correctas A, B, C, D, y subrayaban una. Tanto el número de electrones como el número de protones es lo que nos da el número atómico. Y este número atómico se va colocando uno tras otro en la tabla periódica en forma creciente de izquierda a derecha. Lo mismo la masa atómica. La masa atómica lo da el número de protones y neutrones, porque los electrones son muy ligeros y casi no se les toma en cuenta para determinar la masa, o sea, lo que pesa un electrón. Y esto es lo que se encuentra en el núcleo. Por eso los electrones, el número de electrones que tenga un átomo, se emplea para colocarlos en sus diferentes niveles energéticos. Acuérdense que los niveles energéticos, hace muchos años, cuando se describió por las primeras veces la estructura atómica, esos niveles energéticos, que son la forma circular donde están circulando los electrones, ¿verdad? Estos antes se les llamaba K, L, M, N, O, P, Q. Son 7. Ahora no, ahora tenemos niveles energéticos 7. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué son 7? Porque nada más necesitamos 7 niveles para representar todos los elementos que se encuentran en la naturaleza. Todos los elementos que se encuentran en la naturaleza están representados en la tabla periódica. La mayoría es la que se han encontrado en forma natural en la naturaleza. Otros son producidos por el ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, los átomos que producen radioactividad y que ahora vemos, ¿verdad? Hablando de radioactividad, que ha sido, ¿verdad? un avance enorme de la ciencia, tanto desde el punto de vista bélico, como hemos oído hablar en los medios de comunicación, el conflicto bélico que están llevándose a cabo allá en el Medio Oriente o en el Oriente Medio, entre Israel y la Franja de Gaza, que se están bombardeando con misiles. Ahí es donde se emplea, ¿verdad?, la energía nuclear, la energía del núcleo de los átomos. Y esto es lo que ha propiciado, ¿verdad?, la fabricación de armas nucleares, pero también, no tan solo a nivel bélico avanzado la ciencia nuclear, sino también a nivel de ciertos beneficios para el ser humano, porque hemos visto que hay ciertos dispositivos que emplean energía nuclear y que se emplea para la destrucción de células cancerosas del organismo. Esto ha sido muy benéfico, se ha salvado muchas vidas.
Entonces, el avance del estudio del átomo, sobre todo hemos oído hablar cómo se bombardean los electrones, y eso es debido a la inmenso avance de la tecnología. Bien, jóvenes, yo creo que aquí falta mucho por hablar de esto. Ojalá y lo vayamos desglosando conforme vayamos teniendo la oportunidad de ir dando las demás clases, pero les hago hincapié que si tienen algún tema que no lograron entenderlo, lo podemos repetir las veces que sean necesarias. Podemos hacer una retroalimentación como ustedes crean conveniente. Y jóvenes, yo estoy a sus órdenes y les agradezco su atención y que tengan un excelente día. Gracias, jóvenes, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.